Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Hace 2 semanas Janet Jara dejó atrás los foros empresariales, se subió a la van, partió a recorrer Chile para mostrarse cercana, escuchar de gente común y conectarse con el país real. Pero junto en la maleta se le coló un problema que la acompaña, la verdad es que desde incluso antes que el primer día de su campaña, cuando apostaba por la designación, que es su propio partido, el Partido Comunista. La verdad es que en vez de estar como celebrando que ganaron la primaria, que es como lo lógico, lo que estaría ocurriendo, vive en cambio una disputa interna que sube de volumen y la pelea tiene nombre y apellido. Para simplificarla, se llama Jara versus Carmona. El último round fue el domingo. Lautaro Carmona, el presidente del PC, criticó a Mario Marcel, del que va a hablar la Paula, acusándolo de ser excesivamente responsable en lo fiscal. Eso es básicamente la acusación que le hizo, que no había puesto la plata para poder cumplir con muchos de los compromisos sociales con los que había llegado el presidente Boric en este gobierno que incluye al PC. No es la primera vez. En el Partido Comunista siempre hubo dudas sobre Marcel y hemos recordado bastante estos días cuando Guillermo Tellier le preguntan por la nominación de el economista como ministro de Hacienda y dice, no lo conozco. ¿Se acuerdan? Claro. Ya. La crítica efectivamente es la misma y es una de las cosas que ha dicho incluso Bárbara Figueroa, secretaria general del partido, que siempre había como una pregunta y una duda con respecto a el trabajo de Mario Marcel en relación a que ponga la plata para los programas sociales, pero la verdad es que lo que cambió es el contexto. Y una frase repetida 1000 veces, puesta en otro contexto, bueno, suena como a nueva. Porque están en una campaña presidencial liderada por una candidata comunista. Y mientras Jara intenta ampliar su base hacia la centroizquierda, bueno, Lautaro Carmona dispara contra el símbolo del socialismo democrático, porque la verdad es que el exministro Mario Marcel se convirtió como en un símbolo del socialismo democrático, el mismo al que medio gobierno despidió el jueves pasado, como decía la Paula, con lágrimas o con puchero cuando decidió dejar el gabinete. Literal. Bueno, entonces, la respuesta no se demoró. El senador Lagos Weber, que flamante vocero de la campaña de Janet Jara, dijo que las declaraciones de Lautaro Carmona, en vez de sumar, restan. Le restan a la candidatura. Y no se refería como solo a esa, sino que dice como... Esto es una seguidilla. Esto es una seguidilla de declaraciones. Y ahí vino como el segundo peñasco, que fue que Bárbara Figueroa, secretaria general del PC y parte del comando, como le dijo algo así como pastelero a sus pasteles, por favor, que el vocero Ricardo Lagos Weber hable de las cosas, hable de la candidatura, no tiene nada que estar interpelando a los presidentes de los partidos. Al propio vocero, igual. No cayó nada de bien. Pero además de lo mal que puede haber caído, sorprendió mucho porque hasta hace poco Bárbara Figueroa era vista como un puente como para suavizar la relación entre el partido y la candidatura. Y algo pasó que como que se preguntaron, ¿en qué minuto pasó a ser como una comisaria política que está dentro del comando haciendo como ese trabajo? Todo esto yo les digo, los términos que se usan para que ustedes vean como que la tensión está... Arribita. Bueno, para que también uno vea cuánto ronca Lautaro Carmona para los que dudan de cuánto puede aportillar a la candidatura. Bueno, esa es parte de la pregunta, porque muchos apuntan a eso. Bueno, ¿qué explica en todo caso el caso de Bárbara Figueroa? ¿Qué podría explicarlo que de repente haya sido tan dura para contestarle al vocero del comando del que ella también participa? Bueno, una pista está en el programa. Una de las cosas en ese programa es que desde el de las 7 páginas, que era el de primaria, con el que la candidata gana, dicen, este sector del Partido Comunista, bueno, se ha transformado, sabemos lo que eso ha significado. Y una de las cosas es que el salario vital pasó a llamarse ingreso vital y se convirtió en una cosa bastante más gradual, un giro más moderado, más socialdemócrata, que encendió las alarmas en el mundo sindical, porque dicen, esto se parece mucho más que a lo que teníamos, se parece a la propuesta de la CPC. O sea, claro, acusan que casi que la diseñó tomaron la como la CPC. propuesta de los empresarios. ¿Y de qué sector viene Bárbara Figueroa? Del sector sindical. Claro. Que quedó como bien molesto. Justo del otro lado. Claro. Entonces ahí ustedes tienen como la implicancia que tiene eso. Entonces, o sea, perdona, lo del impuesto negativo al ingreso está en el puente. En el El puente, puente exactamente. después de lo de Rolf Flügers. Liders. Exacto. Esa propuesta que lideró Rolf Liders con un montón de economistas. Claro, no es de la CPC, pero no es precisamente bolchevique. Bueno, pero dicen, están tomando como las propuestas de los empresarios, no las con que venía, con las que ganó la primaria. Entonces, te cruzan dos, mira, un comando que sueña con gobernar. Janet Jara, desde el momento uno que se tomó esta campaña, como, quiero ganar. Nunca fue una cosa testimonial. No, claro, esto quiero ganar. Y un partido que
busca un partido sumamente ideológico que busca preservar su identidad. Pero hay más capas. Detrás está la elección parlamentaria, las encuestas. La verdad es que a Janet Jara, si le creemos a las encuestas, lo que están diciendo hoy día es que la victoria no la tiene fácil, Janet Jara. Y la directiva del PC piensa en el Congreso, tiene que mantener, ojalá crecer en escaños. Entonces, el temor es que si Jara Tiene 10 diputados y 2 senadores. claro, que sí, y quieren crecer sobre eso. Sí, perdón. Si Jara amarillea mucho, los candidatos pierdan votos de la izquierda más dura, porque ¿a dónde van a disputar los candidatos a parlamentarios? Van a disputar con la izquierda, no van a buscar los disputan votos en el socialdemócratas. Y entonces tienen que mantener esas bases de izquierda. Y si la candidatura, como madre de todo esto, empieza a mostrarse muy socialdemócrata, los votantes de izquierda pueden decir, oye, pero estos candidatos del PC ya no son lo que eran. Claro, sobre todo si se la pone en la foto, el candidato al Parlamento con Janet Claro. Jara muy tirada hacia el centro. Entonces, segunda capa. Y la tercera capa es la propia crisis interna que tiene el Partido Comunista. Miren, yo empecé como a reportear con más regularidad el Partido Comunista precisamente cuando Guillermo Tellier se enferma y cuando muere, porque el partido perdió su gran figura de unidad y entonces se abrió un espacio para una conversación que mientras Guillermo Tellier estaba no existía. Ya, entonces abrió un espacio, entonces se hizo como más posible ver qué estaba pasando realmente dentro del Partido Comunista, que antes era como más monolítico. Por lo menos hacia afuera, ya. Y las diferencias, lo que me sorprende es cómo en los últimos 2 años como que las diferencias se han ido, no sé si existían de siempre, pero se ha ido intensificando la forma en que son capaces de expresar las diferencias que tienen adentro. Claro, como que se muestran. Se muestran, sube el tono, se dicen cosas que antes no se podían decir. Yo le he dicho otras veces, hablar de facciones en el Partido Comunista es como pecado. Te pueden pasar como a control de cuadro por eso. Y hoy día igual aparecen ese tipo, los bandos, los grupos. Entonces es curioso lo que ha ido pasando. Y tenemos como el sector gobiernista versus los tradicionalistas. Porque no es solo una cosa generacional. Y esas fisuras atravesan el Congreso, o sea, la bancada, la militancia y ahora la campaña. El verano pasado en el Congreso del partido, el lautarismo o el carmonismo jaduismo ganó y arrasó. Y se impuso al sector más ligado como más pro gobierno, más joven. Y el ala más pragmática perdió. Pero en la definición presidencial, paradójicamente pasó lo contrario. Se impuso la candidatura de Janet Jara, que pertenece a este sector como más abierto, más pragmático. Porque el candidato natural tenía un problema. Tenía un pequeño problema que estaba con detención domiciliaria. Lo que hacía un poco difícil hacer campaña. Entre domiciliaria incluso bueno, había claro, que la mitad salió para en su momento. Para la definición de la candidatura yo creo que está en Capitán Llave. Sí. Yo creo que no, yo creo que ya había salido. Yo creo que estaba en su casa, pero siempre con posibilidades de volver. En un caso, ahora le acaban de presentar cargo. Sí, porque fue a votar en la municipal. Claro, ¿se acuerdan que le dieron permiso? Sí, pero bueno. Pero estaba en esa. No, una situación muy feliz para un candidato. Que se tenía que zanjar de nuevo en la corte, o sea, como que estaba en el proceso. Bueno, entonces, por eso esta elección es como de vida o muerte para los sectores. Si Jara pierde, el sector que la ha apoyado, como que puede quedar muy fuera de juego. Porque sus relaciones con el partido no están, porque no son mayoría en la comisión política, ¿ya? Si gana, bueno, no solo va a liderar el gobierno, sino que también al PC. Imposible que no, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué quiere Lautaro Carmona? Claro. Si Jara pierde, bueno, de alguna manera él no pierde necesariamente su poder. No, incluso podría reivindicar. Había que ser más de izquierda. Claro. Ya. Si gana, bueno, por un lado se transforma en el presidente comunista de un partido comunista como el más exitoso del mundo, con una presidenta comunista. Y de la historia del partido. Claro, y de la historia del partido. Pero por otro lado, la pregunta es con qué grado de influencia en un eventual gobierno. Entonces, está lleno de incentivos que disparan en como que nos ayudan a alinear los discursos de los distintos actores que están acá. Y que de alguna manera nos lleva a preguntarnos realmente qué quiere el Lautaro Carmona. O sea, por algo muchos se están cuestionando si quiere que gane la candidata Jara o no. Esa es la pregunta, y tiene incentivos distintos. Tiene distintos incentivos. La parlamentaria, por un lado. Totalmente. La presidencial, qué pasa con él, qué pasa con el sector. Pero además el sector de Janet Jara tiene mucho, o sea, como si no se puede quedar como con una situación muy complicada si pierden adentro del partido. Incluso entonces, más, Coneja, ¿cómo se proyecta en un futuro gobierno siendo oposición al Partido Comunista?
Entonces, hasta ahora, Janet Jara había tratado, en el caso de las declaraciones por Mario Marcel, había tratado como de surfear un poco la polémica o de bailar por sobre la polémica. Dijo, yo no soy mamá de nadie, no soy mamá de ningún dirigente, eso fue el miércoles, pero ayer en la gira, porque hubo mucha presión, tanto interna dentro del comando. Claro. O sea, imagínense lo enojado que estaba senador Lagos Weber, porque además ustedes comprenderán que en el mundo del socialismo democrático no se están matando por ser voceros de la candidatura de Janet Jara. No ha sido fácil ese reclutamiento, porque ayer iba una primaria de todo eso. Entonces, que una integrante del partido y también del comando salga como a callarlo, no fue visto con simpatía. Bueno, ayer Janet Jara marcó una posición. Declaró primero a The Clinic. No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona. Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país, y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal, quienes más sufren son los pobres, y dijo que apoyaba a Marcel, y lo repitió después en la gira en O'Higgins, en Rancagua. No comparto en absoluto los dichos de Lautaro Carmona, volvió a decir, es la frase más dura que he usado para distanciarse. La pregunta es si eso va a bastar para separar unas aguas que no son... Bueno, ayer desde la DC, por ejemplo, algunos planteaban que tiene que suspender su militancia. Hoy día ya no es legalmente muy posible que ella pudiera dejar el partido porque ya está inscrita como tal. No puede renunciar, digamos. Claro, pero a suspenderla, pero la verdad es que yo lo que pregunté como adentro en su sector es que no lo ven con muy buenos ojos, porque como que afectaría como el atributo como coherencia. Si ella es militante del PC, es desde los 14 años, reivindica los valores de ese partido, independiente de que pueda no tener sintonía con esta directiva, no creen que se entendería muy bien. Ya, pero bueno, pero sigue el problema. La pregunta es si con las 2 veces que habló ayer diciendo que está en absoluto desacuerdo con Lautaro Carmona, va a lograr cerrar el tema de que abrió el propio Carmona el domingo, hablando sobre Mario Marcel, poniendo en duda la renuncia, si lo habían despedido, y poniendo mucho más allá en duda el tema de la responsabilidad fiscal, diciendo que se había endiosado. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl